estar nuevamente acá. Qué alegría verlos, a los hermanos que están conectados por el Zoom. Que el Señor les bendiga igualmente en esta noche. Con la bendición del Señor y la dirección de su Espíritu Santo seguiremos nuestra prédica del libro de Efesios. Ok. Vamos a orar nuevamente, pedir la dirección del Espíritu Santo para poder dar a comprender esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, tú que estás en los cielos, Señor, rodeado de gloria, majestad, poder. Tú eres un Dios soberano, Señor, eterno, que no estás limitado por el tiempo, Señor. Eres un Dios de la eternidad hasta la eternidad, Señor, al cual nos hemos acercado por medio de tu Hijo Jesucristo, que siendo igual a Dios, no tomó como cosa que aferrarse, sino que se humanó para darnos vida por medio de su muerte y para darnos esperanza por medio de la resurrección. Y ese poder que le levantó de los muertos es el mismo poder que nos da vida a nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu podamos exponer la palabra, Señor, de una manera clara, de una manera sencilla, Señor, y para traer, Dios, luz a nuestras conciencias, a nuestras mentes y a nuestra alma, Señor. Que nuestro espíritu se pueda gozar en la grandeza de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, en la prédica pasada habíamos llegado al versículo 4. Vamos a tomar desde el versículo 3 al versículo 6 esta noche. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, habíamos observado, versículo 4, la prédica pasada, vimos cómo al inicio se nos indica el autor de todas las bendiciones que Pablo nos narra desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Vemos que dice, según nos escogió. Y ese según apunta directamente a nuestro Dios y Padre, lo cual quiere decir que Dios mismo, y es algo que sabemos, es el creador o aquel que puso en marcha este plan de salvación. También vimos que este plan se ejecutó en la mente de Dios antes de toda la creación. Vemos en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, cuando dice en Él es en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Ese es un versículo que lo podemos hallar muchas concordancias, donde nos van a dar referencia de que antes de todo, Dios ya tenía este plan de salvación. Entonces, no es, como dicen los hermanos, o lo han dicho acá, no es un plan B, no es algo que dijo Dios, caramba, Adán pecó, ¿qué hacemos? Chample. No, definitivamente no. Dios es Dios de la eternidad hasta la eternidad. Sus pensamientos más altos que mis pensamientos. Y Dios ya había
ejecutado este plan. Vimos también que el versículo 4 nos habla de la elección de Dios, la cual fue hecha en el Mesías. Hay una traducción que antepone, una traducción Kadosh, dice, y en el Mesías Dios nos eligió. Esta no es una elección arbitraria, ¿sí? Es en el Mesías, es en Jesucristo que Dios nos ha elegido. Él es la fuente de todo el plan de salvación, Jesucristo. Esto de ninguna manera anula mi responsabilidad en cuanto al ofrecimiento de salvación que Dios hace a todos los hombres en todo lugar. Definitivamente esta es la voluntad de Dios, o este es el anhelo de Dios, que todo hombre en todo lugar proceda al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y es por eso que predicamos a los que están cercanos y ahora por medio de nuestras redes sociales a los que están lejos, para que todos conozcan el maravilloso plan de salvación. Vamos a continuar mirando que definitivamente cuando Dios determina algo, también determina el avance o el cumplimiento del mismo. Y este es el caso en estos versículos. Él ya ha predestinado el destino de aquellos que han creído en Cristo y aún de aquellos que le rechazan y aman más las tinieblas que la luz. Versículo 4 dice, según nos escogió desde antes de la fundación, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí estamos observando un propósito por el cual Dios nos ha elegido. ¿Y el propósito es cuál? Ser santos delante de su presencia. Y solo podemos ser santos en Él, en Jesucristo. Y definitivamente, si seguimos leyendo, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Predestinados es lo que dice allí. Definitivamente, porque Dios nos lo ha revelado, nos damos cuenta que aquellos que hemos creído podemos tener la seguridad en Cristo Jesús que somos santos. Y aquellos que rechazan el evangelio que se ha extendido a todo hombre, la Biblia es clara que también tendrán su castigo y una condenación, apartados en el lago de fuego. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero para mirar un poco la primera parte, en las determinaciones de Dios, en lo que Dios planea en esta parte del versículo 5, según dice, en amor habiéndonos predestinados. Miremos un buen ejemplo y es Abraham. Dios le prometió que sería una gran nación y que todas las naciones serían benditas a través de su linaje. Todos sabemos que esta promesa, este plan que Dios ejecutó en Abraham, llegó a su cumplimiento. Si vamos a Mateo 1:1, pues obviamente no lo vamos a leer, no me voy a quedar allí, porque Mateo 1:1 nos viene hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo que vemos su cumplimiento, es porque vemos cómo Dios hace uso en esta genealogía de hombres y mujeres para alcanzar el propósito y dar cumplimiento a la promesa que Él hizo a Abraham. Vamos a sondear un poco la palabra. Vamos a Génesis 12, capítulo 12.
versículo 2. Y vamos a hacer este pequeño sondeo pensando en que cuando Dios determina algo, Él también determina su avance y cumplimiento. Él mismo lo hace. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos hacia adelante en nuestras Biblias, capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esto hablando de que Abraham no tenía a un hijo, pero Dios seguía recordándole que era del linaje de él que iba a salir la bendición, o que iba a ser una nación grande y que saldría la bendición para las naciones. Sigamos un poco adelante, allí mismo en el capítulo 17, versículos 19 y 21. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Podemos ir observando que Dios guarda la promesa, a pesar de las dificultades, circunstancias, o a pesar de lo que muchos hombres quisieron ir tal vez en contra de esta promesa. Seguimos mirando en el versículo, miremos adelante el versículo 22, 16, 18 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto no me rehusaste esto y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Seguimos viendo que Dios mantiene su promesa. Miremos 26, capítulo 26, versículos 3 al 5. 26. Dice así, versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras, y conformaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí ya le está hablando al hijo de Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sigamos. 28, capítulo 28. Vamos a leer del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes por mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y al Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes toda la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. Vamos, hay otros versículos, voy a adelantarme un poco, vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, leamos del 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos mirando cómo se van cumpliendo, ¿cierto? Miremos Deuteronomio 7, que creo que es uno de los más conocidos.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón. Y sigue diciendo o hablando. Y así podríamos proseguir y mirar que definitivamente la promesa de Dios se cumple. Esta promesa tenía un sentido natural como espiritual. La natural se cumplió en el pueblo de Israel al hacerle una nación grande. Y la espiritual a todo hombre o toda persona. Se cumple con la venida de Jesucristo, el Rey y Mesías. Esta bendición o esta promesa que fue hecha a Abraham es la bendición que hoy podemos obtener nosotros por medio de Jesucristo. Es el cumplimiento Jesucristo mismo de ella. Y somos bendecidos en Cristo Jesús por medio de la fe. Un descendiente de Abraham, a través del cual bendeciría a todas las familias de la tierra, podría recibir bendición por medio de la fe. Esto nos indica que tanto la santidad como todo el paquete de bendiciones que vemos es atribuida al creyente y es gracias a los méritos del Señor Jesucristo por nosotros. Sin Cristo no podríamos estar delante de Él. Al contrario, estaríamos destituidos, llamados pecadores, impuros, aún infieles, como lo vemos en Efesios. La misma carta en Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 5, ya lo hemos estudiado, nos habla que nosotros estábamos apartados, lejos totalmente de Dios, siguiendo nuestros propios deseos, guiados por el Dios de este mundo, por Satanás. Pero el propósito de Dios es hacernos santos. Y esta santidad, vuelvo y lo repito, viene solamente cuando estamos en Jesucristo. Y sabemos que posicionalmente somos santos, pero que debemos mantenernos en santidad mientras estamos en este lugar. Y que en un punto de la historia obtendremos la santidad completa. El propósito de Dios es que todos los creyentes que estamos en Cristo, pues somos un pueblo santo y apartados para Él mismo. Eso es lo que dice Efesios 5, 25 y 27. Dice, 24, voy a leer desde el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, para que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí estamos viendo el propósito con el cual nosotros los creyentes venimos a estar delante de nuestro Dios. Alguien explicaba esto de una manera sencilla y práctica a la vez, donde hacía alusión a una puerta en la cual nosotros, los pecadores, estábamos a este lado y se decía el llamado de Dios a todos los hombres o a todos los pecadores. Este llamado de Dios viene por medio del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, tenemos una responsabilidad y es elegir el llamado, estar atento o seguir al llamado que Dios me está haciendo, o
simplemente amar más las tinieblas que la luz. Cuando atendemos al llamado, lo cual lo hemos hecho muchos de nosotros, podríamos ver al otro lado la inscripción, elegidos para ser salvos. Sé que es un tema muy difícil, pero el propósito de lo cual estamos hablando hoy es que Dios quiere un pueblo santo para sí mismo. Y nosotros por sí mismos no podríamos estar delante de nuestro Dios. Por eso, si ustedes siguen o si seguimos mirando los versículos de Efesios, la mayoría de las bendiciones dice que están en Jesucristo y no fuera de Jesucristo. Este es el llamado que Dios nos ha hecho para estar delante de Él. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Mis hermanos, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos. Y Pablo, en la carta a los Efesios, hace notar esto. Hace notar que tenemos un Dios sumamente poderoso, digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza, que en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Vuelve y dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mis queridos hermanos, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Definitivamente, mis queridos hermanos, podemos ver cómo Dios ha trazado para la humanidad este maravilloso plan. Un plan de salvación por medio de Jesucristo. No lo merecíamos, definitivamente no lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero Dios decide otorgar a la humanidad un perdón o el perdón por medio de Jesucristo. Él decide trazar este plan desde la eternidad para nosotros. Y es un misterio que estaba escondido y nos fue revelado. Nosotros, por medio del Espíritu, tenemos ya esta palabra y gracias a Dios por ella. Pero la palabra dice que los profetas indagaban, buscaban para nosotros, para darnos ese entendimiento que hoy es claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que obtenemos, todo lo que vemos en estos preciosos versículos, son porque Dios el Padre ha querido otorgarlas por medio de Jesucristo. Y hago el énfasis, repetir, por medio de Jesucristo. Porque si no fuera por Él, no podríamos estar aún en este momento, hablando o sentados y pensando en Él. Él nos hizo santos y nos quiere santos. Sed santos porque yo soy santo.
Él quiere presentar o ha comprado una iglesia y la ha limpiado con su sangre. Porque si seguimos leyendo, y lo haremos en los siguientes estudios, el libro de Éfesos se va a centrar en la iglesia, a la cual Dios compró con su sangre. Y esta iglesia debe ser santa y sin mancha. Qué maravillosa gracia la que podemos ver en esto, ¿cierto? Aquí hay muchas cosas, muchos tesoros que debemos de atesorar, valga la redundancia, en nuestros corazones. Dios, o Pablo, nos hace ver la grandeza o la gracia que Dios tuvo para con nosotros. En un estudio pasado habíamos observado cómo al principio Pablo hace referencia al pueblo de Israel y después en los versículos 13 y 14 hace referencia o inclusión a los gentiles. Todo esto tiene un cumplimiento, todo esto tiene la mano de Dios por donde la queramos ver. Y mis hermanos, Dios nos ha llamado para ser santos delante de Él. Y nos quiere santos mientras estamos en este lugar. Y nos otorgará una santidad completa cuando el Señor venga o cuando nosotros partamos a estar en su presencia. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine a entender cada vez más su palabra. Pudimos observar que Dios tiene el control de todo cuanto existe y tiene el control de todo cuanto se propone. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hay cosas que no vamos a entender, mis hermanos. Hay misterios que no vamos a comprender. Y aún, tal vez yo haya dicho algo acá que no lo haya explicado de la mejor manera. Traté de hacerlo de la mejor manera. Pero habrá misterios, hermanos, que solo hay que creerlas. Pero no podemos ignorarlas. Porque están allí, en tu Biblia y en mi Biblia. Dios es Dios para siempre. Y sus pensamientos más altos que mis pensamientos. Y gracias a Dios, porque por medio de su Hijo Jesucristo, nos podemos presentar santos y nos ve santos en el amado. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Dios, tú has mostrado tu misericordia para con nosotros, Señor. Hoy hemos visto, Señor, este gran despliegue, Señor, de amor, de bondad, de benignidad, de paciencia, Señor, para con la humanidad. Señor, damos gracias por tu bella palabra, Señor. Porque esta palabra, Señor, es una palabra viva, Señor, que convierte nuestras almas y nos lleva, Señor, a amarte, Señor, con todos nuestros corazones. Esta palabra, Señor, que hoy hemos leído, Señor, es una palabra, Señor, que nos llena de gozos. El saber que en Jesucristo tú nos quieres presentar santos, Señor. ¿Qué podríamos presentar nosotros delante de ti, Señor? ¿Qué obra podríamos hacer, Señor? Aún si lo planeáramos nosotros, nuestras mentes, Señor, no alcanzarían a comprender si ese plan o esa obra que haga tendría un fin apropiado para ti. Pero tú, Señor,
Enviaste a Jesucristo porque sabías que era nuestra mayor necesidad. Y hoy, Señor, podemos decir, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias porque nos has amado, Señor, y has mostrado tu misericordia y tu benevolencia para con la humanidad desde la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque eres Dios. Y gracias, Señor, por mostrar mi bajeza, Señor, mi inutilidad. Y gracias, Señor, por ponerme a la sombra de la cruz de Cristo, Señor, donde puedo ver que apartado de ti no somos nada, Señor. Que todo lo que tenemos, lo que nos has dado y lo que nos sigues dando y proveyendo, Señor, es en Cristo Jesús. Manténnos, Señor, arraigados, sujetados. Guárdanos en el amado, Señor. Que hoy toda la gloria y la honra sean para ti, al único y sabio Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.